Por un lado, yo creo que la belleza que hay en la creación nos hace preguntar sobre Ujú. quién habrá hecho las montañas, quién habrá hecho las cosas bellas de la vida, el altiplano, el sol, la luz. Entonces, la belleza habla del creador. Ujú. O a lo menos nos empuja Ujú. a buscar quién ha creado. Y después creo que también la montaña es lugar de silencio, Ujú. lugar donde uno se encuentra un poco con sí mismo. Ujú. Y Para esto meditar. también invita a meditar. Ujú. Excelente. Había un pequeño cuentito Sí. de unos sabios que decía así, dice, voy en el bosque a rezar. El otro le pregunta, ma ¿por qué vas ahí en el bosque a rezar? Dios no está en todo lado. Ujú. Dice, sí, Dios está en todo lado, pero soy yo que soy diferente cuando voy allí. Hola, buenas. Estamos nuevamente con un episodio para Voces de Montaña. Esta vez tenemos otro invitado muy especial, un personaje que ha hecho un impacto muy importante, interesante en el pueblo de Peñas, que es un pueblito que está en la base de la Cordillera Real, en los Andes centrales en Bolivia. Entonces, tengo el muchísimo agrado de presentarles al Padre Antonio. Padre, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Bien, y sí. gracias por esta invitación. Pues no, para nosotros es un honor. Y bueno, para empezar esta conversación, mm, me gustaría que nos contaras de tu vida, de dónde vienes, dónde has nacido, cómo ha sido tu infancia, tu adolescencia. Bueno, llego de Italia y he nacido en un pequeño pueblo muy bonito al centro del lago de Como, al norte de Italia, muy cerca al lindero de Suiza. Y un pueblo bello donde se vive de turismo. El lago de Como es muy conocido. Sí, claro, sí. Y además del lago hay atrás todas las montañas, la parte central de los Alpes. Ajá. Yo he nacido allí, una linda familia, mis padres muy buenos, un hermano, él seguro era un gran estudioso. Yo era más juguetón, era el segundo que he llegado, después ha llegado mi hermana, un buen médico. Y yo siempre de joven he sido así, como me gustaba ir por las montañas, Ya. sobre todo esto, desde muy jovencito, ya a los 14 años, entonces muy adolescente, he empezado a tener esta pasión y ahí las paredes muy bellas, de granito, el Pizzo Badile, Cengalo, son montañas famosas en los Ajá. Alpes. Y yo desde jovencito con unos amigos que eran un poco mayores que yo, Ya. he empezado a escalar estas paredes. Me gustaba muchísimo esquiar, Ujú. todo lo que se puede hacer en la montaña. Y así todo el tiempo de la secundaria, mm, seguro he estado con esta pasión fuerte, fuerte y ¿Y era jovencito. cómo llegó, pero esta pasión? ¿Tus padres eran montañistas No, también? no, porque mi No. papá llegaba más de la llanura
y de ahí con mi abuelo eran productores de vino. Ah, Eh, ya, El papá había llegado ahí por trabajo, ha conocido a mi mamá, pero no, ellos no eran de tradición de montaña. ya. Seguro caminar ahí son lugares muy bellos. Mm, Algo que he empezado así por una invitación a hacer un primer curso de alpinismo ujú. y ahí de veras siempre me había gustado muchísimo y así toda la juventud lo he pasado un poco así, en más hacer deporte que estudiar libros, porque era, y tanto que después decidí ir a hacer lo que era l'ISEF, o sea, el Instituto Universitario de Ciencias Motorias, Ah, ya, porque sí. me gustaba así la idea de ir a enseñar y de pasar mucho tiempo en las montañas. Ya, ya. Y, pero después, así en el recorrido de la vida, con todas estas cosas bellas que he vivido, pero tenía también como un sentimiento fuerte de querer ayudar a la gente. Ya. Esto siempre me ha acompañado desde jovencito, también con las preguntas sobre la vida, qué será, cómo es este gran regalo que tenemos. Y hasta que decidí a un cierto punto ir a trabajar un poco en Perú, en medio de la Cordillera Blanca, con una organización que es la Sí. Operación Mato Grosso, y porque quisiera casi como ayudar a las personas más Ah, ya. O necesitadas. sea, ¿tú te fuiste al Perú antes de ser sacerdote? Antes de ser sacerdote, sí. Ah, ya. Te Decidí fuiste de cooperante, de cooperante, como de de voluntario, voluntario. decidí irme como un par de años Ujú. para hacer esta experiencia fuerte de vida. Y ahí estuve en esta parte bellísima de la Cordillera Blanca, Claro. atrás del Huascarán, Ajá. atrás del Chacarraco, Ya. en una misión Chacas, donde estaba un sacerdote de veras de un carisma increíble, que era el padre Hugo de Censi, un Ya. salesiano. Y estando ahí, ayudando a la gente, los jóvenes, los niños en valles muy pobres, y ahí decidí cómo seguir en el camino de mi vida, entrando en el seminario, estudiando para ser sacerdote. Ajá. O sea, primero terminaste la secundaria, entraste a estudio universitario, te titulaste como profesor De de, educación de física. educación física, Sí, ¿no? Y en todo este trayecto también hiciste mucho alpinismo. sí, sí, no, nunca he sido un alpinista de grande nivel, Ya, un alpinista mediocre, pero con mucha pasión. con mucha pasión, sí. Las paredes un poco de los Alpes, muchas subidas con esquí. Y después también como sacerdote, después que había terminado todo el recorrido de formación, volví a Perú, Ah, o volví. sea, primero fuiste al Perú, ahí decidiste cambiar totalmente tu vida y volviste a Italia para hacerte sacerdote. Sí. Ajá, Y como sacerdote volví a Perú y justo en la parroquia bellísima, ahí a los pies del Huascarán. ya, Entonces la parroquia de Chilla, que fue mi primera parroquia, linda gente, ujú, comunidades campesinas, ya, y justo a los pies del hielo del del Huascarán. Huascarán. Eh, Ahí llegaban mis amigos, los que Ujú, estaban de antes, alpinistas. ya, Yo estaba ahí como misionero y claro que después me invitaban también a subir una montaña, ajá. la otra. Entonces he seguido un poco también como, con mi pasión de alpinista como sacerdote. Ah, bien, bien. Sí, las montañas en el Perú son muy bellas. En Cordillera Blanca son montañas bastante serias, ¿no? Sí, No son fáciles. no son fáciles, muy bellas, ¿no? Sí, Claro, son montañas altas y con un poco de peligros sí. porque hay estos glaciares grandes, Ujú, pero son lindísimas, el Arte Sorraco, el Alpamayo, sí. Chopicalpi, el Huascarán. Una vez hemos bajado con esquí del Huascarán después de una subida muy bella, Ujú, pasando ahí por el escudo y no era para hacer muchísimo alpinismo, pero
estando ahí siempre bien aclimatado Claro, y sí. caminando en medio de las comunidades, Ajá, cuando llegaban mis amigos sí, podíamos subir algunas cumbres. sí. Y este puesto, esta parroquia, ¿te la asignaron o tú la pediste? Ma sí, me la asignaron, pero claro que era un poco escogida, Ah, porque ya, ya, era, era un lugar muy, muy bello, muy muy bello. interesante. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en el Perú? Ahí en total, entre cuando era más joven y después como sacerdote, estuve como un 10 años. 10 años. De ahí volví a Italia y luego decidí otra vez salir para la misión en Sudamérica. Ajá. Digamos que mi corazón estaba Estaba más, más por aquí. más por aquí, sí. Y así es como llegaste a Bolivia. Así es como llegué a Bolivia y me encontré aquí el obispo. Monseñor Jesús Juárez, en aquel tiempo, un 15 años atrás, me pidió poderme encargar de Peñas, que en este momento era una parroquia un poco abandonada. Sí, sí. Se había encargado el padre Obermayer, pero ella era ya anciano, no lograba seguir bien Ujú, esta parte. ujú. Entonces el obispo me pidió de poderme encargar de aquí, y qué más bello poder tener una parroquia así Tan cerca de frente, las frente a montañas. las montañas, frente a Sí, la claro. cordillera, en un pueblito que tiene como toda una vocación turística evidente. Sí, sí, sí. Pero no solamente la parroquia estaba abandonada, también el pueblo, ¿ah? En esa Sí, época, Peñas era muy chiquitito y casi no había ningún movimiento, ¿no? sí, llegando, seguro el pueblo era muy, muy abandonado Sí, y también las comunidades, este sector de la cordillera, las comunidades todavía eran muy, muy encerradas eran sí. y sí, necesitaba una presencia. Ajá. Así que de aquí los primeros años un poco solitos y después empezaron a llegar amigos, personas, voluntarios. He colaborado muy bien con un grande amigo que es el padre Leonardo, que en Ujú. este tiempo se estaba encargando de la parroquia de Santiago de Guata, Ah, ya más al norte. y para un poco para ayudar y viendo que había una fuertísima migración de los jóvenes hacia la ciudad del Alto, hacia Argentina, Brasil, y un poco para ayudar, un poco también para frenar esta fuerte migración y para dar vida al pueblo, hemos pensado de empezar con unos proyectos hacia el turismo. Ya, ya, claro. Y es así como nace la idea de la escuela. ¿O Sí, hay otros proyectos anteriores a la escuela? hemos empezado un poco con la formación de algunos jóvenes, Ya, apoyando en las universidades de La Paz, pero teniendo como centro esto. O sea, Peñas de Vera es un lugar muy bello, ¿no? Al sí, centro de la cordillera, sí. tiene, atrás hay estas rocas que permiten Ujú. hacer deportes de aventura. Y en el lago teníamos esta idea de construir algunos barcos de vela, catamaranes. Ajá, Entonces hemos empezado poco a poco a formar algunos jóvenes. ya. Y a un cierto punto nos hemos dado cuenta que era importante dar una formación profunda Ujú. y a nivel universitario, Sí, y por eso hemos pedido a para la poder Universidad otorgar Católica títulos, ¿no? un título con una formación de los jóvenes en internado, con bastante Ujú. disciplina, cioè una formación que hubiera permitido tener líderes en el Ajá, sector del turismo, en el sector de ya, la montaña. Y así hemos empezado. Es sí, algo muy pequeño, no es sí. nada, pero es algo que está formando Ujú, algunas personas. Después de ahí, nuestra formación en esta pequeña universidad de turismo es una formación básica ujú. en todas las actividades del turismo de aventura. Y después de ahí pueden pasar a la Unión Internacional de Claro, Guías en La sí, Paz, sí, donde, claro. donde tú eres uno de los, de los maestros. Uno sí. Y quisiera que nos expliques un poco más cómo es el proceso por el que tienen que pasar los jóvenes para ingresar a la escuela. Sí, pero la escuela es una escuela universitaria, entonces hace parte
de la Católica. Ujú. La Católica tiene estos anexos en el campo, ¿no? Que son la UAC, Sí. las Unidades Académicas Campesinas. Entonces, para entrar en la universidad deben ser bachilleres Ya. y deben tener un poco esta eh, formación hacia el deporte. Ujú. Entonces, los jóvenes que llegan para la universidad deben tener esta actitud. No Ujú. es una escuela muy práctica. Ujú. Deben hacer todas las prácticas de andinismo, de bicicleta, de Ya. trekking, Ya. mm, en el lago, la vela. Ujú. Entonces, digamos que deben ser jóvenes que tienen una cierta facilidad Ujú. Ujú. con el deporte y de hecho muchos llegan de familias de muleros, Sí. familias que están en las montañas, algunos Ya. son hijos de guías de alta montaña, Ujú. otros son jóvenes que tienen este deseo de meterse en este campo del Ujú. turismo que a mi forma de ver tiene un grandísimo futuro aquí Ujú. en Bolivia. Sí, Bolivia es claro. bella, Sí, sí, tiene, tiene de todo. tiene de todo, sí, es cierto. Y cómo, porque tengo entendido que los jóvenes no tienen que pagar la tuición, Sí, esta es es decir, una, en efectivo, pero hay unas maneras en las que se organiza. sí, esta es una de las peculiaridades Ya. de esta universidad. En primer lugar, son pocos jóvenes, Ajá. entonces un número limitado. Ya. Y teniendo amigos bienhechores Ujú. en Italia, logramos a dar una formación gratuita. Ajá. Pero a cambio se pide que puedan estar muy, muy concentrados en el estudio que van haciendo. Ah, ya. Sí. Entonces, como que hay una grande disciplina Ujú. y todo el día es formación. Ujú. Porque también los jóvenes, sobre todo los jóvenes del campo que llegan con bajos recursos económicos, mientras hacen el curso universitario, si deben trabajar para tener la economía para poder estudiar, muchas veces se pierden Ujú. en el camino, ¿no? Sí, exacto. Y mientras sí logrando dar unas becas al Ujú. 100% a los jóvenes, pueden estar muy, muy concentrados en la formación. Ya. Y esto está dando buenos resultados, de Ajá. jóvenes muy capaces y muy preparados. Sí. Sí, a pesar de que muchos de los jóvenes viven en la cordillera y están muy cerca de las montañas, no han tenido este contacto directo como el alpinismo te da, ¿no? Hasta que tuvieron la oportunidad de ir a la montaña y de experimentar el alpinismo y interiorizarse con la actividad de montaña. Y después ya los fines de semana ya no querían volver a sus casas, querían seguir yendo a la montaña. Sí, en realidad la vivencia de la universidad ahí en la parroquia es una vivencia muy familiar, Ajá. donde acompañados por personas que le guían. Cierto, el impacto es un poco fuerte porque uno debe estar Claro. y entonces debe estar en una educación un poco rígida, Ujú. disciplinada. Pero esto trae de veras buenos frutos. Sí. Y claro, cuando después se entienden un poco que este tipo de formación le permite ser guías de turismo en Ujú. las montañas, que le da todo una formación interior de Ujú. valores Sí. y ahí se abren, entonces Sí. empiezan a entender y seguro se Sí, apasionan sí, sí. muchísimo a No, esta realidad. he conocido a varios muchachos y muchachas que han salido de la escuela y realmente se ve toda una transformación en sus personas, ¿no? En su manera de ver la vida y de enfrentarla y de asumir sus roles en la sociedad. ¿Mm? Sí, sí, ahí puedo decir de veras que hay jóvenes de un muy buen nivel, Sí, que se están ubicando también en el trabajo de turismo de montaña. exacto, exacto. Una de las suertes que tenemos es de poder tener materiales Ujú. de alpinismo para que los jóvenes puedan un poco saborear lo que es este trabajo. Ajá. Seguro el alpinismo es costoso si uno Sí,
tuviera que tener todos los Todos equipos los equipos. para subir llegando a la universidad no es posible. Aquí en Peñas tenemos esta posibilidad de equipos, ¿no? Para que los jóvenes puedan ir hacia la montaña. Y eso es gracias a los donantes desde Italia, ¿no es Esto es cierto? gracias así a diferentes clubs de montaña Sí. que hay en Italia, que hacen pequeñas recolecciones de materiales, Ajá. quizás los materiales que ya no están utilizando, que no Ya. son de última moda, que pero Ujú. son todavía muy buenos, en buen estado, nos envían y con esto podemos hacer practicar Ujú. a la juventud. Excelente. No, es un excelente trabajo. Volviendo al tema de la montaña, tú sigues practicando. Sí, no mucho, No no mucho. muchísimo, porque el tiempo es poco, las tareas son muchas, Ajá. la edad va pasando, Sí. pero la pasión queda, subo cada cuando. Ajá. Un par de semanas atrás los jóvenes me han hecho regalo de ir, vamos a la cumbre del Condoriri, vamos a compartir un día juntos. ¿Has subido el Condoriri? Entonces cuando es así voy Sí. acompañando, pero no son muchas las cosas. Y me gusta todavía mucho esquiar, esto sí, Esquiar, sí. poder cada cuando subir Sí. en estas montañas lindas y para con el esquí, esto me gusta todavía mucho. Y respecto a la montaña, ¿tienes todavía algún proyecto aquí en Bolivia? No, ¿Algún deseo? proyectos personales, no. No. Estoy muy contento cuando puedo acompañar a los amigos, Ajá. que llegan o estar con los jóvenes en algún glaciar, en alguna cumbre, eso sí me gusta mucho. Sí. Bueno, nos tocará ir a esquiar. Sí, Sí. esto, La próxima temporada para Cotango, me imagino. sí, ¿Podemos ir? contigo que eres un buen esquiador y que Y lo yo, conoce todos, no, realmente no. Tú sí eres un buen esquiador. pero sí vamos, Ajá. vamos a la Cotango, estas montañas ahí cerca de los volcanes son Ujú. lindas, ¿no? Para esquiar. Sí, son muy lindas. ¿Podrías hacernos un comentario? Porque hemos hablado mucho sobre este tema de cómo la montaña te afecta interiormente y cómo te acerca al creador, ¿no? En la montaña es donde más sientes este sentimiento tan profundo, tal vez por la grandeza de la naturaleza. ¿Podrías explicarnos más o menos cómo lo sientes tú? Estos son temas seguro un poco complicados para poderlos explicar. Por un lado, yo creo que la belleza que hay en la creación nos hace preguntar sobre Ujú. quién habrá hecho las montañas, quién habrá hecho las cosas bellas de la vida, el altiplano, el sol, la luz. Entonces, la belleza habla del creador. Ujú. O a lo menos nos empuja a Ujú. buscar quién ha creado. Y después creo que también la montaña es lugar de silencio, Ujú. lugar donde uno se encuentra un poco con sí mismo. Ujú. Y Para esto meditar. también invita a meditar. Ujú. Y yo creo que la montaña es un lugar de preguntas, donde uno se pregunta sobre la existencia. Y una cosa que me parece muy importante, o lo menos yo lo vivo así, la montaña nos hace sentir también hay veces frágiles, Ajá. ¿no? Sí. Pequeños, Pequeño. de la Sí. grandeza de la creación. Y Dios es un gran misterio, es un gran deseo profundo dentro de nuestros corazones. Ujú. Y sí creo que la montaña ayuda a buscar respuestas Ujú. a esta vida tan bella que tenemos entre las manos. Excelente. Había un pequeño cuentito Sí. de unos sabios que decía así, dice, voy en el bosque a rezar,
El otro le pregunta, ma ¿por qué vas ahí en el bosque a rezar? Dios no está en todo lado. Dice, sí, Dios está en todo lado, pero soy yo que soy diferente cuando voy ahí. Ah, ya, Entonces sí. como un lugar que seguro ayuda en esta búsqueda interior, que es dar sentido a la vida. Ajá, sí, sí. Sí, qué lindo mensaje. Ajá. Muy bien, excelente. Aquí tenemos nuestro acompañante. Así es, sí, es el ACU. Bien. Bueno, muchas gracias por habernos aceptado la entrevista. Y vamos a estar volviendo por más noticias. Y tenemos un compromiso para subir el Acotango. Y bueno, nos toca despedirnos. Quiero decir a todos nuestros seguidores que nos den likes, que compartan por favor y que nos sigan en todas nuestras redes, en Facebook, TikTok, Instagram. Y pueden ver las otras entrevistas completas en YouTube y los esperamos para la próxima, para el próximo episodio.